Buen día, hoy nos acompaña en las instalaciones de Nuevo Siglo la doctora Paola Holguín, vicepresidenta del Senado, actual precandidata presidencial, y estamos en medio de esta zozobra, esperando la recuperación del doctor Miguel Uribe, después del atentado que sufrió el pasado sábado y que nos devolvió a épocas aciagas de la historia de Colombia, épocas que ya habíamos pensado muchos que se había terminado. Doctora Holguín, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Pues doctor Germán, yo creo que como todos los colombianos, con el corazón en la mano, esperando la recuperación de Miguel y también poder salir de que cese la horrible noche. Estos son momentos muy difíciles para Colombia, para la democracia y para las instituciones. ¿Ha tenido la oportunidad de ir a la fundación, de poderlo ver? Sí, y yo tengo que hacerle una confesión. Me sentí vergüenza por cobarde, porque llegué muy abatida y cuando hablé con el papá de Miguel, me di cuenta que los milagros existen y que con fe nosotros vamos a salir de esto, Miguel va a salir de esto y se va a recuperar. Y le decía yo a Miguel, que así también se llama el papá, yo venía supuestamente a darte fortaleza y salí fortalecida, porque cuando uno ve, yo creo que en esta situación ya se han presentado muchos milagros. El primero es que Miguel haya sobrevivido, que haya logrado empezar a responder en medio de un ataque tan delicado, y ha unido a Colombia, porque todos los colombianos, no importa la ideología, el credo, el partido, estamos unidos orando por Miguel, y yo creo que ese también es un gran milagro. A mí me conmovió mucho en el Senado ver que todos los congresistas estaban en cadena de oración, que se han realizado ya varias misas en el Congreso y van todos los partidos, los funcionarios. Y yo creo que eso también es parte del milagro. Miguel nos está demostrando que en medio de la diferencia hay cosas mucho más importantes en torno a las cuales podemos unirnos los colombianos. Es increíble esa fuerza que muestra no solamente el papá, sino también la esposa. Y además porque Miguel es un batallador, Miguel es un guerrero y está aguantando, y su familia también, y su esposa se mantiene ahí firme, en pie, todos los días al lado de él, orando, y yo creo que Dios está orando. Fue una noticia que nos sorprendió a todos. ¿Dónde estaba la doctora Holguín el sábado cuando se enteró de la noticia? ¿Cómo se enteró? Estaba en Medellín, venía bajando de San Pedro de los Milagros a Medellín, entonces me llamó el representante Juan Espinal, mi compañero, y me dijo, y yo no le creí la verdad, yo le dije que era mentira, entonces nos ahorillamos y ya me dijeron, no, es verdad, esa situación fue muy horrible. Minutos después me llamó Efraín Cepeda y ya empezaron todos a llamar y bueno, fue como esos primeros días fueron una pesadilla. Yo creo que casi ninguno de nosotros podía dormir porque era como, para muchos era revivir décadas atrás. Y es verdad lo que usted decía, doctor Germán, nosotros pensábamos que Colombia ya había superado eso y nos devolvieron al peor momento de Colombia, al peor momento de Colombia. Se manejan muchas hipótesis alrededor pues, de este atentado. ¿Cuál es su hipótesis? No, yo prefiero no especular. Yo lo único que pido es que se haga una investigación transparente, una investigación rápida y que dé garantías, porque en este caso la impunidad es un crimen que aleja la posibilidad de paz en el país. Nosotros necesitamos saber quién dio la orden, qué pasó, quiénes atentaron contra Miguel, porque parece que es algo mucho más grande de lo que nosotros veíamos inicialmente. Nos preocupa que al parecer al gobierno ya organismos internacionales les habían informado de la posibilidad de unos atentados. Nos angustia que poco después de que le sucedió esto a Miguel, Armando Benedetti dijo, vienen más atentados y viene una ola de terrorismo,
y 24 horas después veíamos lo que pasaba en Cauca, en Valle del Cauca, los policías que asesinaron, que hirieron, las personas heridas. La pregunta es si el gobierno tiene información, ¿por qué no para esto? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no lo advirtieron? ¿Por qué no escucharon los 23 llamados que hizo Miguel a la Unidad Nacional de Protección para que le brindaran muchos más refuerzos? Nosotros tenemos muchas preguntas, pero más que tratar de especular y de generar más zozobra, lo que queremos es que la investigación dé con los responsables y con los autores intelectuales de este atentado. ¿Está tranquila con la labor de la Fiscalía? Yo espero que hagan todo bien. Yo envié una carta y le he pedido a organismos internacionales que acompañen la investigación, que puedan ser garantes de que se dé con los responsables, que rápidamente se descubra todo lo que hay detrás de esto. Aquí hemos tenido unos organismos de investigación que han tratado de hacer bien las cosas y yo espero que de verdad nosotros conozcamos toda la verdad. Precisamente mientras se recupera el doctor Miguel Uribe, pues hoy salió un comunicado del Centro Democrático donde piden hacer un alto en los actos proselitistas. ¿Cuál es exactamente el objetivo de este comunicado? Nosotros respetamos la decisión de cada partido y cada candidato, pero desde el sábado nosotros hemos estado concentrados en oración en torno a Miguel, al trabajo en el Congreso, y nos reunimos y dijimos, es que nadie puede hacer campaña sobre la sangre de un compañero. Mientras Miguel no supere esto, ninguno de nosotros tiene corazón para hacer proselitismo, ninguno de nosotros sería capaz de hacer actos de campaña, porque eso termina siendo inhumano, inmoral. Eso no, en lo personal, no, ninguno de nosotros sería capaz, pero nosotros lo que creemos es que aquí hay otras prioridades hoy, y la prioridad es primero Miguel, su salud, que se esclarezcan los hechos, lograr frenar lo que está pasando tan grave en el Congreso, lo que está pasando con la regla fiscal, lo que está pasando con el decreto a consulta, lo que está pasando con la amenaza de asamblea constituyente. En torno a eso, por encima de partidos, es que tenemos que trabajar todos, porque eso sí, esos son temas que le angustian a los colombianos y nosotros tenemos la obligación de trabajar frente a eso. Eso sí es importante. Bueno, precisamente ya se aprobó el 75% de la reforma laboral, y en medio de una actitud del presidente un poquito que algunos han llamado agresiva, donde él pues convocó también una consulta popular. ¿Usted cómo ve todo eso? Yo creo que lamentablemente Gustavo Petro perdió las calles y perdió la cordura también. Y la perdió porque un decreto para convocar a la consulta, cuando él sabe que es inconstitucional, ilegal e ilegítimo, el decreto muestra que a él no le importa la democracia, que a él no le importa la Constitución, que a él no le importa la ley. Aquí hay varios hechos graves. El primero, sacar ese decreto es desconocer al Congreso, porque nosotros en el Senado ya votamos no, y ya certificaron que esa votación fue legítima y legal. 2, es desconocer a la justicia, porque hoy hay un trámite frente a un recurso que interpusieron por una apelación de María José Pizarro, apelación que sí se tramitó, porque la presidencia y la secretaría del Senado envió una carta donde le explicaron por qué era improcedente la apelación. Y 3, está usando como chantaje el decreto, porque él dijo, yo derogo el decreto, pero si aprueban la reforma laboral de Cámara. Esto no puede ser una democracia bajo chantaje. Este no puede ser un gobierno que no le importe la Constitución, la ley, la división de poderes, las instituciones. Y hay algo más grave, y es que a renglón seguido no solo está chantajeando al Congreso con el decreto, sino que anuncia la posibilidad de una asamblea constituyente. Es decir, en medio del dolor y de este ambiente tan complejo de país,
el presidente, en vez de desescalar su lenguaje, lo escala cada vez más hacia la ruptura institucional, hacia el nombre es dictadura, uno le da miedo usarlo, pero cuando alguien pasa por encima de la división de poderes de la Constitución y la ley, es un dictador. Está rompiendo con las reglas de juego. Y mire, y además la provocación, entonces firma un decreto que es inconstitucional y ilegal con la bandera de guerra a muerte detrás. La misma bandera que ondeó el 1 de mayo cuando nos amenazó si no le aprobábamos su reforma. Y yo quiero decirle algo a los colombianos. No se dejen arrastrar por el discurso de odio y de división. No se dejen arrastrar por el discurso de manipulación del gobierno. Esa reforma no es para ayudar a los trabajadores, porque generar sobrecostos y rigideces laborales aleja la posibilidad de generar empleo, aleja la posibilidad de formalizar. Cuando el Banco de la República dice que se pierden 450.000 empleos con la reforma, que él quiere imponer, que es la de Cámara, tiene toda la razón. Porque cada que usted genera un sobrecosto, finalmente el capital se mueve por el mundo entero. Y los colombianos deberían pensar esto. Colombia, según la OCDE, es el país donde más impuestos pagan los empresarios. Colombia es el segundo país de la región con más días festivos. Solo nos gana Chile. Chile tiene 19 y Colombia 18. Pero el recargo en Chile es como el 30, en Colombia hoy es del 75 y lo quieren subir al 100. Eso nos hace menos competitivos. El tema de los nocturnos. En la región hay 7 países que no tienen horario nocturno, porque la economía ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Eso no lo quieren entender ellos. Acabar el contrato sindical. Mire, muchas empresas se han salvado con ese modelo de contratación. De hecho, yo soy paisa y en Medellín hay empresas muy bonitas como Leonisa, como compañía de empaques, que operan bajo el modelo de contrato sindical. Ha logrado más fraternidad entre los empresarios y los trabajadores. Y yo quiero que los colombianos entiendan algo. Indigno es privar a un ciudadano de la posibilidad de un empleo formal. Eso sí es indigno. Y creer que uno puede dignificar al trabajador destruyendo la empresa es un absurdo. Sin inversión y sin empresarios no hay empresa. Sin empresa no hay empleo y sin trabajadores no hay sindicato. Es obvio, es lógico. Si usted ataca al empresario, si usted ataca a la empresa, si usted ataca a la inversión, no van a haber empleos. Si usted crea sobrecostos, si usted crea rigideces, no van a haber empleos. Y el queso informal no se puede formalizar. Y eso tiene una consecuencia adicional, y es que el empleo informal también presiona la crisis fiscal sobre el sistema de salud y el sistema pensional. Entonces, ojo colombianos. Y estamos a la expectativa sobre las implicaciones de la suspensión de la regla fiscal. Hay que añadir eso. Que eso es sumamente grave. O sea, todos hoy estamos pegados del techo con el tema del CONFIS, de lo que vaya a pasar. El año pasado ellos rompieron la regla fiscal. Pero este año, al permitir que ya no exista provisionalmente, ¿eso qué va a hacer? Que siga el gasto disparado, que no les importe ya un mínimo de cordura. Es que finalmente la regla fiscal lo que hace es pedir un mínimo de cordura, de sensatez en el gasto público, en el manejo de las finanzas públicas. Este es un gobierno donde el recaudo ha caído y nosotros lo advertimos. Cuando ellos metieron la reforma tributaria, les dijimos, esa generación de más impuestos lo único que genera es evasión y elusión y termina frenando la economía, y así usted logre un primer recaudo importante, después se le desploma y eso fue lo que pasó y lo habíamos advertido. Pero a eso hay que sumarle que la economía crece 1.7 nomás el año pasado, pero crece más de 8 veces el gasto público. Entonces, en la medida en que usted gasta y gasta con menos ingresos, crece la deuda. Y fuera de eso, si usted rompe regla fiscal, el riesgo país es más alto. ¿Eso qué quiere decir para los colombianos? Que cuando usted va a prestar plata, como desconfían de usted,
va a ser muy caro que le presten y su deuda va a valer más. Y empieza una especie de círculo vicioso que arrastra la economía. Y a todo eso usted le tiene que sumar algo sumamente grave, el decreto de retención y autorretención anticipada, que es otra especie de mini tributaria que además va a dejar la olla raspada para el próximo gobierno. Entonces, este es un momento muy difícil. Dijo que iba a presentar otra tributaria, ¿no? Y además, pues la tapa del congolo a todo esto, ayer dijeron que van a insistir con una nueva tributaria. ¿Más impuestos de dónde? La economía está reventada, la inversión viene cayendo. Aquí lo que hay es una falsa, digamos que hay como una falsa estabilidad económica que viene dada por cosas que no tienen que ver con las decisiones del gobierno. Por ejemplo, que tuvimos una cosecha cafetera récord de 16 billones de pesos. ¿Eso a quién se le debe? A nadie, a la divina providencia, a los cafeteros que son unos berracos y que nos cogió un buen precio y una buena cosecha. ¿Se debía a qué? A 300.000 hectáreas de coca, porque de la coca sale cocaína, la cocaína se vende y esos son dólares y plata que querámoslo no están ahí en la economía. Colombia tuvo una época en la que medía PIB con ilícitos y sin ilícitos. Hoy gran parte de la economía se está sosteniendo por esa economía ilícita del narcotráfico, se está sosteniendo por esa minería ilegal. Es que casi el 80% del oro que exporta Colombia viene de fuentes ilegales y viene disparado, la onza más de $3.000. Entonces, claro, hay una serie de elementos que hacen que esté circulando dinero, que no se dispare el dólar y que parezca que la economía va, pero no va. Y cuando ellos hablan, por ejemplo, de caída de desempleo, claro que cae el desempleo, porque 2 millones de colombianos se han ido sin tiquete de regreso. Y de esos 2 millones, 1 millón estaban en edad de trabajar. Y adicionalmente, porque ha crecido es el empleo informal en más de 900.000. Bueno, y con base en todo ese panorama, ¿cómo va a recibir el próximo presidente el país el 7 de agosto del 2026? Yo creo que hay varias cosas importantes. La primera es, uno en una crisis decide o llora o compra pañuelos. Aquí no nos podemos quedar llorando ni quejándonos. Aquí, ¿qué necesitamos? Uno, que todos entendamos que vamos a recibir un país con una multicrisis, crisis en seguridad, crisis económica, crisis en salud, crisis pensional, crisis de deuda, eso es claro. Crisis en el sector construcción, crisis en la minería, crisis energética. A puertas de un apagón y cada hora de apagón vale 200.000 millones de pesos. Entonces, partamos del diagnóstico. No digamos mentiras porque si no, no vamos a salir de esto. Esa es la realidad que recibe el próximo gobierno. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que yo creo que los colombianos ya vieron que funciona y que no. Entonces necesitamos un gobierno, uno, que no parta de radicalismos ideológicos, sino de sensatez, que logre unir a todos los sectores y al país. ¿En qué? En un plan de choque. En un plan de choque que va a implicar, primero, apretarse el cinturón, reducir el tamaño del Estado, mayor control, menos gasto y más eficiente, una reforma tributaria totalmente distinta a las que se han hecho en Colombia, es decir, para bajar impuestos, para facilitar la forma en que la gente tributa, para crear incentivos. Fuera de eso, tiene que lograr flexibilidad, por ejemplo, para los contratos de exploración y explotación de gas, microregasificadoras, acelerar los proyectos de, por ejemplo, microcentrales hidroeléctricas, pequeñas centrales hidroeléctricas, porque nosotros vamos a tener que tener un plan de choque, pero brutal, porque la demanda está creciendo más que la oferta. Y nosotros perdimos la autosuficiencia en gas que por más de 40 años habíamos tenido. Entonces ahí hay que hacer un plan acelerado de choque, un acuerdo con las empresas, y nosotros les vamos a dar unas garantías, vamos a volver a tener contratos de estabilidad jurídica, les vamos a bajar impuestos, pero tenemos que garantizar que ustedes van a invertir, van a confiar. Necesitamos un equipo en Hacienda y en Planeación que le dé garantías a la comunidad internacional, que pueda ir a hablar con la comunidad internacional a ver
cómo logramos refinanciar deuda, mejorar tasas a partir de unos acuerdos y unos compromisos de país. Necesitamos también un plan de choque, porque hoy nosotros tenemos un hueco fiscal, un hueco muy grande de financiación de la salud. Para mí, de todos los sectores, el urgente es salud porque es la vida de la gente. Hoy los colombianos se mueren por falta de tratamiento y de medicamentos. Ahí necesitamos llegar a unos acuerdos de pago, recuperar el sistema, hacer unos ajustes, porque mire, hay 70 formas de defraudar el sistema de salud. Nosotros necesitamos mayor control y trazabilidad sobre el sistema para que no se pierdan los recursos. Uno de los mejores sistemas de salud lo tiene Taiwán. Allá existe la historia clínica digital y allá todo lo del sistema se puede controlar a través de datos, de cruces de bases de datos. Entonces saben usted cómo se llama, qué enfermedades tiene, qué tratamientos recibe, qué medicamentos le dan. Es increíble, por ejemplo, que en salud todavía no todo tenga factura electrónica, que uno no pueda hacer trazabilidad sobre ingresos, egresos. Hay que hacerlo y eso solo requiere voluntad. Solo requiere voluntad y hay que mirar estrategias, por ejemplo, para medicamentos, tratamientos de enfermedades huérfanas y de alto costo. Hay países donde en vez de hacer cada EPS eso, hay como una bolsa donde ese tipo de pacientes son atendidos con una cuenta especial por los costos que implican, por el tipo de tratamientos que requieren. O sea, hay cómo hacerlo. Y les aseguro una cosa, lo que necesita el sistema de salud no requiere reforma, solo requiere voluntad política y mayor control contra la corrupción. Entonces, aquí lo único que podemos hacer es prometer lo que alguna vez prometió Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Va a ser muy difícil, pero Colombia sí tiene salida, sí la podemos sacar adelante, pero eso va a tener que ser un compromiso de absolutamente todos los colombianos y todos los sectores por encima de ideologías y de partidos. A Colombia la tiene que gobernar la sensatez y no el radicalismo ideológico. Bueno, ahí nos mostró un panorama un poquito oscuro, pero al mismo tiempo salidas. Hay soluciones. Yo miren, no se derrota al que no se rinde y yo no quiero que los colombianos sientan que nos derrotaron, porque aquí nadie se ha rendido. Y esto tiene salida, y es más, yo creo que haber vivido este momento tan difícil también nos ayuda a pensar qué país es el que queremos construir, porque Colombia nunca ha logrado tener un proyecto de nación, y es hora de que lo formulemos. ¿Qué queremos que sea Colombia en los próximos 30 o 50 años? Esta coyuntura tan dolorosa puede ser también un momento de quiebre para lograr algo así. Bueno, una última pregunta, doctora Holguín. La copartidaria suya, María Fernanda Cabal, dijo que Petro debe someterse a un examen psiquiátrico. ¿Está de acuerdo? En el Congreso se presentó una proposición para pedir que se le hiciera un examen al presidente sobre el tema de fármacos, de capacidad para gobernar. Yo creo eso hoy no existe en la legislación colombiana, fue una proposición que no se ha sometido hasta ahora a debate, pero yo sí creo que nosotros deberíamos buscar algún mecanismo que de aquí en adelante dé algún tipo de garantía. Porque lo cierto es que uno no siente que el mecanismo sea la comisión de acusaciones. Y lo digo con respeto y con tristeza, porque yo fui una de las denunciantes por la violación de topes de campaña de Gustavo Petro. Yo presenté la denuncia, me ratifiqué en la denuncia, llevé pruebas y no ha pasado absolutamente nada. Y he presentado múltiples denuncias contra funcionarios del gobierno, contra el propio presidente, voy, me ratifico y no pasa nada. Y yo creo que los países tienen que tener un justo equilibrio entre estabilidad institucional, pero también que haya un mínimo de exigencia de rigor en las instituciones, porque uno tiene que tener la capacidad y la competencia para estar a la altura de la dignidad que representa. Y en Colombia a mí me preocupa eso, y me preocupa porque lo que ha pasado a lo largo de este gobierno, incluso desde antes con la elección,
ha sido muy grave, aquí hay posible comisión de delitos y la Constitución es muy clara. Es que el artículo 109 dice la violación de topes de campaña da pérdida del cargo y uno siente que de verdad no hay suficiente capacidad institucional para garantizar que los procesos sean transparentes, justos y en los tiempos que demanda la ciudadanía, porque es que vuelvo y digo, la impunidad termina siendo un crimen que aleja la posibilidad de paz de cualquier pueblo, de cualquier nación. La comisión de acusaciones que ha sido célebre por su ineficacia. Sí, por eso le dicen comisión de absoluciones y ahí yo les digo una cosa, eso termina también deteriorando la confianza del ciudadano en la democracia y las instituciones, porque para el ciudadano es muy frustrante ver que pasa de todo y no pasa nada. Bueno, doctora Holguín, ojalá empiece un nuevo camino para Colombia, un camino diferente con todo esto que ha pasado y que se limen muchas asperezas. Que así sea, y yo doctor Germán, le robo unos segundos más para hacerle una invitación a todas las personas que nos ven a través del nuevo siglo, primero, para que no paren de orar. Dios está orando, Dios está vivo, los milagros existen y aquí están obrando milagros. Necesitamos a Miguel sano y salvo, pero necesitamos también que Colombia entre en un proceso de recuperación y de sanación. Necesitamos que los colombianos entendamos que no podemos dejarnos dividir más, que en este suelo vivimos todos y que si a Colombia le va bien, a todos les va a ir bien, que Colombia necesita más sensatez y menos radicalismo, necesita más unidad y menos división, y necesita que encontremos lo que nos puede unir como nación, el proyecto sobre el país que queremos construir, que queremos dejar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Y yo les suplico, primero que nos acompañen en la Marcha del Silencio en todas las ciudades el domingo y que no pierdan la fe. Que no pierdan la fe, porque yo tengo la certeza que da la fe en que una mejor Colombia está por venir. Bueno, muchas gracias, doctor Holguín, por visitarnos aquí a las instalaciones de Nuevo Siglo. Muchas gracias, doctor Germán.